Y bien, vamos a ampliar un poco más la nota que acabamos de ver y para eso nos encontramos con Rosa Paredes Rodríguez. Ella es representante del Programa de Protección de Derechos y Defensa de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, Rosa. Buenos días. Coméntanos, por favor, un poco más acerca de qué consiste el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, es un órgano de la Defensoría del Pueblo ubicado en Lima, que básicamente su función es la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, atendemos casos, realizamos supervisiones tanto al sector público como al sector privado que brinda servicios públicos. Asimismo, realizamos informes. Por ejemplo, este año estamos realizando el informe sobre educación inclusiva, que también abarca la diversidad de personas con discapacidad que hay en el Perú. Así es. Coméntanos, por favor, ¿cuáles han sido los resultados de este programa? Bueno, básicamente nosotros promovemos políticas públicas, estuvimos muy implicados en la promoción del Plan Nacional de Derechos Humanos, en la formación del Plan Nacional de Derechos Humanos. También vemos los casos que nos llegan día a día de personas con discapacidad, de diferentes discapacidades, ya sea discapacidad intelectual, mental, sensorial, física. Asimismo, mediante estos informes que realizamos de manera anual, realizamos recomendaciones a diferentes instituciones del Estado peruano, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, entre otros. De esta manera promovemos que los propios ministerios realicen acciones a favor de las personas con discapacidad y sobre todo en la línea del respeto a sus derechos, ¿no? Así es, como tú lo mencionas, no solo la Defensoría del Pueblo debería actuar respecto a ese tema, sino todas las instituciones y personas en general. ¿Cómo ves tú que si las instituciones están cumpliendo respecto a este tema, ven ese tema, le toman la importancia debida? Ya. Los derechos de las personas con discapacidad históricamente no han tenido la atención debida, y ello ha generado que hoy en día las personas con discapacidad se encuentran en una situación no tan favorable. Por ejemplo, muchos no tienen acceso al trabajo, acceso a la educación, tienen que enfrentar situaciones de discriminación. Y eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es una forma de que, si conoces la realidad, el Estado peruano va a tomar acciones. Desde Defensoría del Pueblo promovemos sus derechos, sí, pero es una tarea de todos, ¿no? Así es, como tú lo mencionas, es una tarea de todos. No solo las instituciones tendrían que ver por esas personas, sino también todos como ciudadanos en general. ¿Qué es lo que podríamos hacer, o en base a esta situación, que es una situación actual y estamos todos dentro de ella, ¿no? Nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, lo primero es aceptar las diferencias, ¿no? No todas las personas somos idénticas. Las personas con discapacidad son diversas, todas las personas con o sin discapacidad son diversas. En ese sentido, las personas con discapacidad muchas veces al interactuar en la sociedad se tienen que enfrentar a barreras que no deberían existir. Por ejemplo, alguna vez hemos tenido un caso de personas sordas que se han comunicado en la calle, la policía los para. ¿Por qué? Porque piensan que están haciendo señas para robar o para hacer algún ilícito. Entonces también es un tema de falta de cultura, ¿no? Un tema de falta de aceptación a la diversidad. Así es, como tú lo mencionas, ya pasar de algo como ellos se comunican, la gente ya lo toma pues de otra forma, ¿no? Cosa que no debería de pasar. ¿Qué más está haciendo la Defensoría del Pueblo en fin a estas personas? Claro, aparte de atender sus derechos, porque sí, atendemos casos, Defensoría del Pueblo en cumplimiento del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad está implementando el servicio de lengua de señas en diferentes lugares del Perú. Por ejemplo, están las regiones de Tumbes, Cajamarca, Piura, La Libertad. En Lima también tenemos intérpretes de lengua de señas en determinados horarios que brindan el servicio ¿para qué? Para hacer el vínculo entre las personas oyentes y las personas sordas y así puedan presentar sus casos, puedan presentar sus consultas sin problemas. ¿Desde cuándo es que se ha implementado este servicio de intérpretes? En Lima el servicio de intérpretes de lengua de señas viene desde 2012. Sin embargo, en otras regiones, si bien cuando van las personas sordas a atenderse, nosotros hacemos el contacto, ahora, desde este año, que tenemos el presupuesto para ello, estamos implementando un horario específico para que la comunidad sorda pueda acercarse a la Defensoría del Pueblo en determinadas regiones. ¿Cuál es el horario en que estas personas podrían acudir en caso de las provincias?
En las provincias, como te dije, son determinadas provincias. El horario es los jueves y dependiendo de la provincia varía, pero en promedio son de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué otras actividades tiene planeada la Defensoría del Pueblo realizar? Bueno, sí, ahora la principal este año, desde el programa de personas con discapacidad, entre todas las acciones que realizamos en favor de personas con discapacidad, tenemos la Supervisión Nacional sobre Educación Inclusiva. Esta se está dando a nivel nacional en todos los departamentos del Perú y básicamente también incluimos a las personas con discapacidad auditiva, porque ellas también enfrentan barreras al momento de acceder a la educación. Por ejemplo, la falta de intérpretes de lengua de señas. En el tema de educación inclusiva a personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos mapeado que solo en Lima existen colegios que están implementando la educación intercultural bilingüe para personas sordas. ¿Esto qué quiere decir? Se ayudan con un modelo lingüístico, que es una persona sorda que está ahí dentro del aula para apoyar a las personas con discapacidad auditiva, además del intérprete para que se puedan comunicar con las personas oyentes y los profesores. Ahora, en temas de educación inclusiva tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de educación inclusiva es incluir a las personas con discapacidad en la educación regular. O sea, que no se encuentren solo apartadas en un colegio para ellos, ¿no? Que todos los colegios públicos y privados implementen el sistema de intérprete de lengua de señas, que respeten su derecho a tener un modelo lingüístico en el aula, las diferencias, la diversidad de los estudiantes, ¿no? Así es. Por favor, te invito a que puedas exhortar a todas las instituciones, personas en general, a que puedan practicar la inclusión en estas personas con discapacidad. Sí, desde la Defensoría del Pueblo llamamos a la población en general a respetar las diferencias. Las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, tienen derechos. En ese sentido, nosotros como ciudadanos y ciudadanas no podemos vulnerarlos. Y asimismo, están las obligaciones del propio Estado peruano, a través de ministerios, comisarías, Poder Judicial, etcétera, a respetar sus derechos, a atenderlos y no generarles más barreras de las que ya puedan tener. Así es, Rosa, para finalizar, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, desde la Defensoría del Pueblo estamos para atenderlos. La sede central ubicada en Lima se encuentra en centro de Lima, pero también tenemos oficinas defensoriales a lo largo del país y pueden ubicarlas en la página web de la Defensoría. Así es, ¿la página web cuál es? ¿O algún número que podamos defensoría.gov.pe y ahí sale la línea gratuita. Tenemos también una línea gratuita. En la página web de la Defensoría pueden ubicar todos esos datos. Y también pueden ubicar las direcciones exactas de las oficinas defensoriales que tenemos alrededor del Perú. Bien, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversamos con Rosa Paredes Rodríguez, ella es representante del Programa de Protección de Derechos y Defensa de las Personas con Discapacidad. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información.